anunció previamente, está con nosotros el señor Eric Zúñiga, él es economista cusqueño. Hemos tenido una breve conversación antes de la pausa comercial y realmente me ha sorprendido su conocimiento técnico, que no es muy frecuente, hay que decirlo, no es muy frecuente en nuestra región, y me alegra mucho que sea un profesional joven cusqueño, economista, que realmente, por lo que veo, tiene una formación muy interesante. Eric, muy buenas noches, bienvenido a Argumentario. Iván, muchas gracias, muy buenas noches, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien y agradecido por la invitación y buenas noches a toda tu audiencia. Gracias, Eric. En la conversación, Eric me decía lo siguiente, ¿no? Los que estamos metidos en este asunto de los fondos de inversión sabemos que cuando Latinoamérica va a la izquierda, los fondos deben ir para otros lados, generalmente seguramente está a la derecha. Eric, ¿por qué? ¿Por qué cuando Latinoamérica va a la izquierda, como está ocurriendo nuevamente en este momento? Porque ya ocurrió antes, ya hubo una ola de izquierdistas antes y ahora hay una nueva ola de izquierdistas, un tanto más moderados que la anterior, pero también en una coyuntura distinta, porque la ola de izquierda anterior que tuvo Latinoamérica en el poder era una ola que vivía con los bolsillos llenos, porque teníamos altos precios de materias primas, de alguna manera las arcas fiscales estaban bastante llenas. Sin embargo, ahora los gobiernos de izquierda, prácticamente en todo lado y entre ellos nosotros, están con los bolsillos un tanto vacíos, no hay recurso financiero. Entonces, ¿por qué cuando Latinoamérica va a la izquierda, los fondos de inversión tienen que ir para otro lado? Sí, gracias por la introducción. Bueno, esto se debe a un tema de que la política izquierdista que está viviendo actualmente en Latinoamérica, Perú, bueno, Colombia, que ya es mañana, si no me equivoco, la juramentación, y que Castillo está un poco molesto por no estar ahí, Argentina, Chile y otros países y Bolivia. ¿Qué pasa? Este tipo de políticas ayuda, solamente aumenta un tema de crecimiento económico mediante bonos, más no por un tema de inversión, invitar a una inversión mediante una minimización de riesgo país. Si yo minimizo el riesgo país, el extranjero va a ver que puede invertir su dinero acá y que también el mismo ciudadano de a pie de un país puede invertir su dinero, puede guardar su dinero ahí porque sabe que hay seguridad en el sistema financiero. Actualmente, ¿qué está pasando? Por los incrementos de la Reserva Federal, la tasa de referencia de la Reserva Federal de Estados Unidos se ha incrementado más de 65 puntos. Entonces, ¿eso qué pasa? Tiene que haber un efecto directo por el BCR. Incrementar también la tasa de referencia en el Perú, la cual ahorita está en el 6%. ¿Y esto implica qué? Son medidas contractivas para poder reducir el tema de la inflación y que la gente un poco más pueda ahorrar, pueda cubrir los fondos que ellos tienen de una manera más estratégica, ¿sí? Ahora, tenemos un tema de inflación de 8.81 a junio. Se dice que para julio van a dar a 8.79. Es básicamente por un tema de efecto de la Rusia de Ucrania, con la guerra de Ucrania con Rusia, el tema de la falta de fertilizantes que hay en el Perú. Eso ayuda a la escasez de diferentes productos y hace también el incremento de la inflación. Ahora, si nosotros tenemos un fondo, un ahorro, por ejemplo, el tema de la CTS, la AFP y la gratificación, en promedio tenemos aproximadamente, en promedio del trabajador tenemos entre 22.000 y 21.000 soles. ¿Esto qué puede servir? Sirve para poder pagar deudas, claro que sí. ¿Sirve para poder comprar bienes físicos? Claro que sí. Pero esto también tiene que trabajar en un sistema en el cual te rente semestralmente, trimestralmente o mensualmente. Ahora, todas las personas que nos están viendo dicen, sí, yo tengo mi dinero en la caja, en la cooperativa, en la financiera, pero ¿cuánto en promedio te están pagando? Te están pagando aproximadamente un 9% o 10%. ¿Cuánto es la inflación que tenemos actualmente? Es del 8.81. Si hago mi resta, estoy ganando un poco más de 1%. Entonces, ¿mi dinero está siendo rentable actualmente en el Perú? No. Entonces, hay mercados financieros en los cuales nuestro dinero es bien apreciado y en dólares. El dólar está a nivel mundial. Nos vamos a África, podemos trabajar en dólar. Nos vamos a Asia, podemos trabajar en dólar. Entonces, es una moneda en la cual actualmente también está teniendo un impacto, pero con todas las medidas que se hace, siempre es más rentable y más sólida que el sol, por ejemplo, o más sólida que la moneda argentina o chilena. Eso es el trabajo que se está viniendo, que se realiza actualmente. Ahora, si yo como peruano, por ejemplo, si yo apuesto todo mi dinero, mi AFP, mi CTS, mi gratificación en el Perú, yo prácticamente estaría apostando, ¿no? Yo prácticamente como ciudadano a pie estaría apostando y estaría asegurando que el Perú va a ser un boom económico en los próximos 2 años. Pero no es así, estamos viendo una realidad muy diferente, básicamente por un riesgo político alto que tenemos actualmente, que felizmente este gobierno está dejando trabajar al BCR de manera autónoma.
Y el BCR está siendo reconocido a nivel mundial por el tema de fluctuación sucia que hace. ¿Qué es la fluctuación sucia? Cada vez que hay exceso de dólares en el mercado, va y compra estos dólares. Cada vez que faltan dólares, va y vende estos dólares al mercado para poder aguantar la diferencia del tipo de cambio, ¿no? Ese es un trabajo muy grande que está haciendo y ese es un tema reconocido a nivel mundial. Eric, tú has hablado de algo que me parece bien interesante, que nosotros siempre tratamos de explicarle a nuestros televidentes, es que cuando se alienta un programa político, un tanto alejado de la realidad, un tanto extremista, cuando se habla de la necesidad de cambiar la Constitución y no se dice qué es lo que se tiene que cambiar específicamente, que es un poco lo que ha ocurrido con este gobierno, de alguna manera genera pues una inestabilidad política en el país, y esa inestabilidad política en el país genera un comportamiento en los agentes económicos de una u otra dirección. Cuando hay estabilidad en un país, pues la gente invierte su dinero y incluso hace inversiones de largo plazo para que puedan tener los frutos en este país. Pero cuando el país se torna inestable, como desafortunadamente está ocurriendo ya hace por lo menos 5 o 6 años, en nuestro país pasa todo lo contrario, la gente se asusta, ¿no? Y los economistas sabemos que no hay nada más temeroso que $1 millón en el banco, ¿no? Exacto. Entonces es un principio que siempre, o una idea que siempre manejan los economistas, ¿no? Entonces lo que está ocurriendo es que de alguna manera esta inestabilidad que vive en nuestro país, que no es solo algo exclusivo de Pedro Castillo, esto viene desde Vizcarra en realidad, ¿no? Alentado por la crisis que generó el fujimorismo vacando a Pedro Pablo Kuczynski. Esto hace que nuestro país se vuelva menos auspicioso para las inversiones, porque mueve un indicador muy poderoso que tú nos has indicado, que nos vas a explicar también ahora, es el riesgo país. Cuando el riesgo país se va para arriba, de alguna manera lo que ocurre es que las inversiones empiezan a mirar a otro lado. Cuando el riesgo país va para abajo, quiere decir que nuestro país es un lugar más estable, que puede ser destino de inversión. Sin embargo, este análisis es comparativo. Es comparativo y tiene que ver muchas variables adentro, ¿no? Y lo que ocurre muchas veces es que nosotros, por ejemplo, en materia monetaria, tenemos la moneda más fuerte de América Latina. O sea, hace poco más, en algún momento la moneda chilena era más fuerte, el real brasileño era más fuerte, el peso colombiano era más fuerte, y hay economías que ya tienen un manejo irresponsable absoluto, como Ecuador, Uruguay, o el mismo Venezuela, Ecuador no, perdón, me estoy confundiendo, Argentina, Venezuela, y que tienen pues un manejo absurdo de su economía, ¿no? Entonces, en este escenario, hace poco veíamos en este programa un reportaje de la BBC de Londres que decía que la moneda que menos se ha depreciado es el sol peruano. Y tú has indicado también un criterio bien importante, ¿no? El manejo autónomo del Banco Central de Reserva. ¿Nos podrías explicar un poquito en qué consiste este riesgo país y cómo contribuye al manejo técnico serio y también político? Claro, el riesgo país es un indicador que lo mide casas financieras internacionales, Morgan Stanley, Standard & Poor's, en los cuales ven cuál es la capacidad de pago, de respuesta de un país ante determinadas inversiones, ¿no? Por ejemplo, el pago de bonos de un país, si puede ser líquido inmediatamente o en el plazo que ellos pactan. Pero si ven que los indicadores económicos de un país están elevándose más de la cuenta, hay una crisis política, hay una crisis social, entonces el riesgo país se incrementa. Eso quiere decir que los inversionistas, si invierten en el Perú, por ejemplo, por este tipo de aspectos, no van a recibir las rentas o la devolución de su capital en el periodo determinado. ¿No es cierto? Eso es básicamente. Ahora, ¿el sol peruano es fuerte? Claro que sí, pero actualmente tenemos que ver el tema de la inflación. Tengo un sol fuerte, sí, pero la inflación también me está afectando. Entonces, tengo que ver una salida, una estrategia donde mi dinero, todos mis fondos, sean más fuertes, sean más sostenidos y me den una rentabilidad la cual sea mayor a una inflación, ¿no? Entonces, eso es lo que muchos inversionistas, empresarios buscan. ¿Por qué? Porque ellos con esta renta que pueden recibir, hay muchos que sustentan diferentes tipos de pagos, diferentes tipos de subidas. Ahora lo que has estado comentando sobre el tema de los sindicatos, que si el sindicato entra en huelga, nadie puede contratar. Entonces este tipo de empresarios, con las rentas que pueden recibir, pueden contratar otro tipo de personal extra o fuera. De esa manera no cortar su cadena de producción, ¿no? Si yo corto cadena de producción, estoy cortando sueldos, estoy cortando el mercado, estoy desabasteciendo el mercado, ¿no? Es básico e importante que todo el mundo sepa esto. Ahora, la fortaleza económica del BCR es muy importante, la autonomía es muy importante y todos los gobiernos lo han estado respetando, es muy importante, ¿no? Y hay muchos gobiernos de izquierda que quieren ingresar en el tema de los bancos centrales de reserva de su país, pero no es así, ¿no? ¿Eso te genera qué? Una alarma, una alerta, y eso lo ve el extranjero. Entonces, si dicen que en determinados países de Latinoamérica una propuesta política de un determinado presidente o candidato quiere interponer medidas en el BCR, entonces eso te asusta, porque el BCR es autónomo, los bancos centrales de reserva son autónomos, y eso es muy positivo, ¿no?
Ahí no tiene que ver el tema político. Imagínate si tenemos un BCR con un tema político, no estaríamos en nada. ¿Qué es lo que ocurría en la década de los 80? ¿No? Claro. Vimos que el presidente García, en su primer gobierno, él tenía control absoluto sobre el Banco Central de Reserva, ¿no? Exacto. Anunciaba bonos, iba al Banco Central, imprimía y entregaba, y eso nos ha llevado a una espiral inflacionaria impresionante, que es más o menos lo que ocurre ahora en Argentina. Y la también en estatización, Venezuela. pues claro. Es un desastre. O sea, hay mucha gente que en términos económicos no analiza lo que fue el sistema antes de los 90 y lo que fue el sistema después de los 90, ¿no? Exacto. Entonces hay un cambio muy importante, y uno de esos puntos críticos ha sido la autonomía de los bancos centrales de reserva, del Banco Central de Reserva en el caso específico peruano, que ha permitido un manejo monetario serio, porque de alguna manera la moneda peruana, en el marco de todas sus limitaciones, es la más fuerte ahora en América Latina, y eso habla de su estabilidad, ¿no? Sin embargo, ya entrando más a temas microeconómicos, Eric, hace algunos años, cuando uno tenía un exceso de capital, podía ir a una cooperativa y, por ejemplo, Quiliacop te pagaba 10%. ¿No? Entonces luego eso ha pasado, y a esos tiempos ha pasado, y los niveles que pagan en plazo fijo han ido cayendo, al extremo que cuando asumió Pedro Castillo, más o menos en octubre del año pasado, uno iba, por ejemplo, a casas financieras grandes como el Banco de Crédito y otros, y no te recibían dinero a plazo fijo, porque te decían, si tú me vas a entregar 10.000 soles ahora, yo de acá a un año te voy a entregar en líquido menos de 10.000 soles. Estamos con rentabilidades negativas a plazo fijo, sin considerar el efecto de inflación que ya en este momento es importante. Entonces, esos niveles de rentabilidad en nuestro país se han caído de manera dramática, y añadido a esto el problema de la inflación, que tú nos has dado cifras bien interesantes, 8.9 gramos has dicho, están licuando la capacidad adquisitiva de los peruanos, y no hay peor enfermedad de la economía que la inflación. ¿Qué se podría hacer, o cómo podríamos hacer, quienes tenemos poco dinero excedente, para invertir en opciones que sean seguras, pero que nos den algo de rentabilidad, que nos permitan mitigar el efecto de la inflación? Básicamente, Iván, gracias por la pregunta. En este aspecto se tiene que trabajar básicamente en algo. ¿Qué tipo de ahorrista o inversionista yo soy? Soy alguien muy arriesgado, soy alguien conservador. ¿Sí? A mí me gusta por ejemplo, hay inversionistas que son rentistas. ¿Qué quieren? Que su capital le rinda trimestralmente, semestralmente, mensualmente. Muy rápido. Muy rápido, ¿no? Hay otro tipo de inversionistas que dicen, no, este fondo lo guardamos y lo recojo de acá a 5 años con las carteras que tú me puedes ofrecer. A plazo fijo. A plazo fijo, ¿no? Listo, en el extranjero. Perfecto. Y después de un tiempo con una renta variable en la cual varía. Yo te puedo decir, supongamos, un 80%, pero de acuerdo al mercado puede ser un poco más o un poco menos, ¿no? Por eso es que hay que cumplir, un inversionista tiene que cumplir el plazo y el cronograma de inversión que se plantea. Si un inversionista dice, yo voy a invertir este dinero en esta compañía 5 años, tiene que dejarlo 5 años. Porque hay muchas personas inversionistas que ven la bolsa y se cayó. No, se cae. Entonces, si entras en esa alarma, perdiste. Que es un poco lo que ha ocurrido con las AFPs, ¿no? Te cayó la rentabilidad, todo el mundo saca tu dinero, y al día siguiente hubo un rebote y todos perdieron el dinero, ¿no? Exacto, es que es un efecto normal de la bolsa de valores del mercado bursátil. Por ejemplo, el caso de Netflix, que pasó hace un par de meses atrás. Decían que Netflix ha caído, pero ¿por qué? Básicamente cayó, ¿por qué? Porque antes de la pandemia Netflix tenía un determinado nivel de ingreso y un determinado incremento promedio de suscriptores. Y llega la pandemia y eso hace de que muchas personas en el mundo se queden en el trabajo, se queden en la casa, trabajo desde casa, los estudiantes trabajan desde ahí. ¿Y qué hacen? Después de realizar mis actividades, no puedo salir de la casa, ¿qué hago? Miro televisión, en muchos casos. Entonces, ¿qué hacen? Han contratado Netflix. Contrataron y listo, se incrementaron las acciones de Netflix, listo, perfecto. Es un negocio redondo para Netflix. Claro. Termina la pandemia y ¿qué pasa? Todo el mundo otra vez a los trabajos, a los colegios. Entonces, listo, me voy al trabajo, pero ya no necesito Netflix, porque mis actividades todos los días es otra cosa diferente, no miro televisión. Corto, elimino la suscripción. Entonces, es un efecto normal de que el crecimiento promedio se incrementó de manera excesiva en la pandemia. Y por este exceso de suscripciones e ingresos, al momento de que la pandemia termina y acaba en determinados países, cae nuevamente al nivel promedio que debería de estar. Y eso es un nuevo crecimiento, una renormalización de las acciones. Y eso es lo que está pasando actualmente en el mercado, ¿no? Hay acciones que suben o que bajan, y es normal, ¿no? Es muy diferente, por ejemplo, trabajar en Bitcoin o en criptos. Las personas que trabajan en Bitcoin o en criptos son personas que están asumiendo y saben que el dinero que han puesto esta semana pueden triplicarlo la próxima, como también pueden perder el 100% de ese dinero. El nivel de riesgo es mucho mayor. Es mucho mayor. Pero también los economistas sabemos que a mayor riesgo puede haber mayor rentabilidad. Exacto, como te digo, esta semana yo pongo $10,000 en una cartera de Bitcoins, la próxima semana se triplica. Listo, tengo 300%, genial. Pero de cada 2 semanas cae a un 80%.
Dime, Eric, pero esto no sería un poco como jugar a la timba, como se dice coloquialmente, porque o sea, cuando uno ve el perfil de inversionista que es más o menos el cusqueño o incluso el peruano, yo no siento que tengamos una relación muy amigable con el riesgo en materia económica, sino por el contrario, yo siento que es un sentido, de repente me equivoco, ¿no? Yo siento que el perfil de inversionista que tiene el peruano es más bien conservador. Exacto, hay perfiles conservadores y arriesgados, y también hay sectores. Hay empresarios que saben exactamente que van a invertir en determinadas carteras a un periodo, ¿no? Hay, por ejemplo, empresarios que prefieren la renta fija, ¿no? Hacer un portafolio de renta fija y listo, saben que van a tener sus pagos de dividendos o bonos en un periodo determinado, todos los meses y listo, y lo van a tener. Pero hay otro tipo de personas que arriesgan, ¿no? Otro tipo de empresarios no. ¿Sabes qué? De acuerdo a la proyección, para el cierre de año va a terminar en 140%, ahorita está en 50%, listo, compro barato y recojo con muchos beneficios, ¿no? Es un riesgo que ellos analizan y es un riesgo también que viene de la experiencia propia de cada uno, ¿no? Y con un asesoramiento también. Pero es diferente, por ejemplo, el mercado PYME-MIPE del Perú, ¿no? Los emprendedores, ellos van a querer que su dinero siempre esté guardado en un lugar seguro y donde tengan, por ejemplo, un lugar donde reclamar, ¿no? Entonces hay diferentes tipos de conocimientos, de riesgos en los cuales los empresarios grandes, pequeños y medianos escogen, ¿no? Por ejemplo, una persona, un ahorrista de la Caja Cusco, por ejemplo, siempre va a ahorrar en la Caja Cusco porque ya tiene una experiencia, ya conoce al administrador, a su analista y va a ahorrar ahí y está tranquilo, listo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con una persona, nuevos jóvenes, nuevos inversionistas, emprendedores que se involucran en el mercado bursátil de fondos de inversión, de criptos, de Bitcoin y de otras herramientas? Entonces van a decir, me conviene esto, haré la prueba. Y mediante pruebas, mediante testeos, y van incrementando su inversión. Y eso viene siempre acompañado con un asesoramiento, ¿no? Eric, una de las palabras clave para el funcionamiento adecuado de un sistema financiero, en general de la economía, en economía la conocemos como los costos de transacción, ¿no? Es la palabra confianza. En una sociedad donde hay agentes económicos que son dignos de confianza, pues las cosas fluyen, ¿no? Y el sistema financiero peruano, yo recuerdo mucho las crisis que se vivía antes de la década de los 90, por ejemplo, de CLAI y otros agentes que terminaron quebrados y con ellos arrastrando a mucha gente y sus ahorros de toda la vida, ¿no? El sistema peruano, de alguna manera, es un sistema financiero bastante estable, porque ahí hay un ejemplo claro de cómo una buena regulación de mercado termina apalancando el crecimiento y la estabilidad de un sistema financiero, porque el sistema financiero peruano es de los mejores que existen en América Latina, ¿no? Ahí la SBS juega un rol muy importante, ¿no? Y también hay que decir que la cantidad de empresas y financieras que hay en el Perú es bastante impresionante comparado con lo que hay en otros países. Ahí hay una revolución de los microcréditos que se estudia a nivel mundial, además. Sin embargo, en los últimos tiempos hay dos fenómenos, uno en específico, que nos ha preocupado a muchos, ¿no? Es la quiebra de algunas cooperativas. Crédito Arequipa, que es uno de los más importantes, pero también han quebrado aquí San Pedro de Andahuayla, si no me equivoco. Sí, son 2 o 3 cooperativas que han quebrado aquí, que tienen clientes cusqueños, y en todo el país son por lo menos unas 10 cooperativas que han estado en una situación de quiebra y que prácticamente están siendo liquidadas por las SBS. No llama mucho la atención de la gente porque son asuntos un tanto técnicos, sin embargo generan inestabilidad en quienes sí conocemos esto. Por ejemplo, lo que ha ocurrido es que yo inmediatamente le he dicho a mis familiares hay que retirar el dinero de las cooperativas porque están entrando en problemas. Y lo que ocurría de alguna manera es que las cooperativas estaban fuera del margen de la SBS y las cooperativas en algunos casos pues tenían una gestión bastante lamentable, ¿no? Y cuando una de estas instituciones financieras quiebra y entra en liquidación, inmediatamente empieza a liquidar y a devolver activos pues, a todos los acreedores, ¿no? Y muchas veces no alcanza. Exacto. Y hay personas que simplemente pierden el dinero, ¿no? Exacto. Entonces, y a estas personas que sufren esto, y los que vemos con atención estos fenómenos, nos preocupa un poco el hecho de que no haya una puerta que tocar cuando hay problemas, ¿no? Un cajero que pretende retirar dinero cuando uno tiene esos problemas, ¿no? Y lo que tú nos estás comentando es de alguna manera alternativas de inversión ya del siglo XXI, ¿no? Alternativas de inversión del siglo XXI, donde uno puede llegar a invertir en países como Estados Unidos, Inglaterra y otros, pero no tienes una oficina acá, no tienes un banco acá, no hay una SBS que te cubra aquí reclamar, ¿no? Entonces, ¿cómo haríamos para que nosotros le brindemos confianza a los inversionistas, aquella persona que tiene un exceso de capital, para que explore estas nuevas alternativas de inversión que tú nos estás comentando? Bueno, básicamente el tema de la confianza es lo que trabajamos con todos los clientes que siempre conocemos, con los que trabajamos siempre, y este tema de confianza lo hacemos desde el primer día. Desde el primer día de la presentación, resolvemos todo el tipo de dudas, inquietudes que ellos tengan. Los capacitamos siempre en lo que es mercado bursátil,
cuáles son los efectos que va a pasar actualmente, las novedades que van a pasar, la coyuntura económica actual, la de europea, por ejemplo. Y eso hace de que nosotros estemos llenos de información para todos nuestros clientes, donde hay muchas compañías en las cuales deben de fijarse lo siguiente, que estén reguladas por la Superintendencia de Mercado de Valores y que puedan y deban pasar auditorías mensuales por auditoras establecidas y reconocidas por la SBS. ¿No? Hay mucho tipo de compañías que te dicen, invierte $100 y en un año vas a recibir 2 millones. Eso es un tema muy arriesgado, ¿no? Ese es un tema muy arriesgado, ofrecer por $100 en 2 años te va a dar $1 millón. Eso es muy arriesgado. Generalmente a eso le llaman ¿qué? Libertad financiera, ser tu propio jefe y cosas así. Entonces hay que diferenciar ese tipo de asesoramientos con un asesoramiento con experiencia. 12 años en el sistema financiero, estudios y experiencia en mercado bursátil, de renta fija, renta variable, trabajo con emprendedores, hace de que una persona dé confianza a todos los clientes. El miércoles estuve en una rueda de negocio de 30M, es un proyecto de la Municipalidad de Cusco, y conversamos con muchas señoras emprendedoras que tienen ganas de salir adelante, pero ¿cuál es el detalle? Que a veces no tienen un apoyo de inversión, un apoyo de capital semilla. Hay pocos, pero a veces te piden muchos requisitos como emprendedor. Ya te piden, por ejemplo, un tema de legalidad, un nivel de ventas mensual. A un emprendedor no le puedes pedir muchas veces eso, porque al inicio va a realizar ventas, pero mínimas, pocas, tratando de cubrir su canasta básica familiar. Entonces, eso es lo que también debe hacer el gobierno, ¿no? Incrementar las municipalidades, el gobierno regional, hacer rueda de negocios con inversionistas extranjeros, con cámaras de comercio extranjeras, donde puedan ver y capacitar a este tipo de personas, ¿no? El tema no es dar bono por bono, por bono, por bono. De acuerdo a Alfredo Turner, el análisis que hace del debate del mensaje presidencial nos dice: incrementar la economía con bonos te ayuda al PBI en un 0.5%, pero el verdadero incremento del PBI es la inversión, más oportunidades de trabajo, más mercado internacional, donde eso sí me puede ayudar a llegar a 1.5% de crecimiento del PBI, que es muy importante. Y lamentablemente con el tema de la pandemia hay un sector muy grande de la población que se ha acostumbrado a recibir un bono, y eso no es así, ¿no? Yo siempre les digo a mis clientes que el bono lo hace uno solo, el bono lo hace uno mismo, con un tema de ¿qué? De poder ver estudiar el mercado, asesorándonos junto a nosotros, y también exactamente ser diferente en el producto que uno ofrece. Si yo ofrezco este celular, hay 20 que ofrecen el mismo celular que yo, pero yo tengo que darle algo diferente al celular, ya sea por mi servicio, por mi carisma o algo. Si yo tengo una carisma espectacular, todos los clientes van a venir conmigo por un buen trato, ¿no? Y el cusqueño está caracterizado muchas veces por ser muy, muy amable, por utilizar diminutivos que a veces les extraña a las personas, pero les da más confianza, ¿no? Entonces eso es básicamente lo que uno debe de aprender. Ver exactamente la compañía, ver la experiencia de la persona y ver exactamente qué tipo de planes puede ofrecerte y qué tipo de herramientas te ofrece y cuáles son los riesgos, sobre todo, y cuáles son las ventajas, ¿no? Y cómo minimizamos el riesgo. Eric, hemos pasado de hablar temas estrictamente financieros a hacer un análisis un poco de política pública, ¿no? Y algo que llama poderosamente la atención, y eso habla del bajo nivel que tienen muchos profesionales, es que yo no concibo economistas como el señor Pedro Franque que crean que a partir de bonos se puede mejorar la competitividad o la productividad de nuestro país, o que eso sea solución sostenible para los problemas que aquejan a nuestro país. En realidad, en economía las cosas son bien sencillas y muy claras, ¿no? La solución para un país siempre pasa por promover inversión privada, que es la que genera trabajo, pago de impuestos y cambio de realidades, ¿no? Entonces, en realidad, los países que han logrado prosperar, que han logrado salir de la pobreza y generar oportunidades de desarrollo, siempre son países que han generado políticas amigables para la inversión privada, sea de donde sea. Y no solo se han quedado en generar un marco general amistoso, como disminuir el regreso país y otros, sino además han sido activos promotores de traer inversiones a nuestro país, ¿no es cierto? Y eso por el lado de la promoción de la inversión privada. Por el lado de la inversión pública, como dijo el ministro Burneo el día de hoy, es funcional a la inversión privada. En realidad la función de la inversión pública tiene que ver con mejorar la productividad de los bienes públicos de nuestro país, tener mejores carreteras, tener puentes, mejorar la conectividad digital y otros que permitan tener un país más productivo, ¿no? Eso yo recuerdo mucho una lectura de hace algunos años que decía: cuando un mexicano pasa la frontera de manera ilegal a los Estados Unidos, el solo hecho de pasar la frontera, producto de la infraestructura, del capital social y todo lo que hay en los Estados Unidos, su productividad pasaba de 1 a 10. Entonces, un poco ese es el rol de la inversión pública, ¿no? Y obviamente prestar servicios de calidad en cuanto a educación, salud y otros. ¿Por qué existen, y eso quiero un juicio tuyo, economistas
que tienen un título de economistas, que llegan incluso a tener una influencia importante, como el caso del señor Franke, que no entienden algo tan simple como lo que estamos hablando ahora. ¿Qué es lo que ocurre? Básicamente, en mi opinión personal, son criterios que ellos mismos toman y supongo y espero que hayan hecho su análisis económico, macroeconómico para tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Porque si yo voy a entregar a la sociedad bonos, el día de hoy nos entregan 800. Esos 800, ¿qué hace? Va para el gasto. Vas a comprar arroz, azúcar y ya está. De acá a una semana, otra vez estás sin dinero. Pero si una persona te genera trabajo, te genera competitividad, todas las semanas va a tener dinero. Todas las semanas va a poder consumir, tener dinero, consumir, tener dinero. Entonces, este tipo de personas que hacen este tipo de acciones deben tener criterios sólidos, fundamentos muy fuertes para poder seguir en esta línea, ¿no? Y que deberían de explicar a la nación, a los economistas en ese tema. Porque la economía es un tema simple: oferta, demanda, mejores beneficios, mejor rentabilidad y competitividad e industrialización. Eso es básico. Si nos vamos a poner, por ejemplo, el tema de industrialización, viene la segunda reforma agraria, pero ¿habrán hecho el análisis de por qué falló la primera? ¿Qué pasó con la primera reforma agraria? Todo lo que se ha estado pudiendo leer es que la primera reforma agraria, vino Velasco, señores campesinos del campo, tomen su tierra, listo. Entre ellos, listo, tengo mi tierra, voy a poder fabricar y me voy a la cooperativa, se formaron muchas cooperativas, pero no había un mercado, no había un tema de capacitación, no ha habido industrialización, no ha habido capacitación en el cual ya vamos a crear mejor cantidad de papas, vamos a extender de esta manera, vamos a dar vitaminas, vamos a dar, no sé, pesticidas, no sé. Pero no, solamente se les dejó y listo. ¿Y eso qué pasó? Que al final vean que la tierra que en verdad querían no les producía, no ganaban lo mismo. ¿Y qué ha hecho? Ha generado la emigración a las ciudades, ¿no? Y ahí se genera que todos los conos, asentamientos humanos, y eso que genera también un impacto social, el tema de falta de educación, delincuencia, el tema de incremento de familias que tienen hijos más de 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? Entonces, esa mala estructura ha generado todo ese golpe. Entonces, si esta reforma agraria va a venir con planes estratégicos, con un horizonte de trabajo, identificando las diferentes tipos de realidades que hay en diferentes zonas, perfecto. Pero si va a venir con un tema de que no, te voy a dar dinero, entonces no podemos pretender algo nuevo, ¿no? Es básicamente lo que pasó con Atahualpa y Francisco Pizarro. Atahualpa le dieron la Biblia, no sé qué es esto, y lo tiró, listo. Entonces, si a un sector de agricultores que no saben mucho el tema de dinero, que solamente tienen el concepto de dinero de que tengo que vender para vivir, pero si le doy, toma 20.000 soles, ahora inviértelo acá. Si no saben o no están capacitados o no están preparados, va a ser que los 20.000 soles no se vayan al campo, sino se vayan a otro tipo de actividades, ¿no? Y al final, o se van a ir a bienes de consumo, con lo cual ha sido una transferencia completamente estéril. Claro, entonces tiene que haber un trabajo estratégico por puntos, por lineamientos, con objetivos reales alcanzables. Y esto es un trabajo también de las municipalidades, gobiernos regionales, de la ética que tienen que presentar cada una de estas personas. Si tú y yo somos éticos y estamos rodeados de un equipo que no es ético, no voy a poder avanzar, y por un riesgo reputacional de mi entorno, yo también estoy incluido en un ámbito no ético, ¿no es cierto? Entonces es algo que también en el Perú debe de cambiar, y esperemos que en estas nuevas elecciones se presenten buenas propuestas para los distritos y las regiones de todo el Cusco, ¿no? Y bueno, romper este esquema del gobierno regional de Cusco, que todos los presidentes que terminan enjuiciados y encarcelados, ¿no? Ojalá que no vuelva a pasar eso. Hace algún tiempo leía un algoritmo que armó un estudiante cusqueño y decía: el alcalde de Charate que se ha elegido tiene 95% de posibilidades de terminar preso. No pasó ni 3 meses y estaba preso. Entonces, eso es un poco los cambios estructurales que requiere nuestro país, y sin duda el Estado es un actor muy importante en alentar cambios positivos en la medida en que esté liderado por gente competente, por gente ética, como ha indicado Eric, porque si ocurre lo que está ocurriendo en este momento, y que ocurre de manera que prácticamente ya endémica en regiones como la nuestra y en muchas otras regiones del país, es que en lugar de constituir el Estado como un agente de desarrollo, termina constituyéndose un agente de subdesarrollo, porque lo que se alienta no son medidas buenas, lo que se alienta no son buenas prácticas, son cosas absolutamente negativas. Entonces el Estado, como un instrumento de la sociedad, termina generando cosas negativas en lugar de cosas positivas, ¿no? Y eso en un país como el nuestro, que
que tiene un anhelo de pobreza que ya lleva más de 200 años, pues es algo que no puede esperar más tiempo. Pero en una democracia representativa como la que tenemos nosotros, la responsabilidad recae en el ciudadano. Es cierto, tiene que haber un conjunto de reformas que nos permitan mejorar el menú de quienes se presentan en las elecciones, pero también tiene que haber un conjunto de ciudadanos que vayan a votar sabiendo bien por qué está votando y tomando una decisión racional, no simplemente decisiones pasionales que nos llevan pues a lo que ha ocurrido en este momento. Eric, estamos llegando a la parte final del programa, agradecerte tu presencia, quedo gratamente sorprendido por tu nivel de conocimiento, no es frecuente encontrar profesionales del nivel que tienes tú, es muy rápido, tengo una capacidad muy rápida para descubrir talento, y creo que ya acabo de descubrir a alguien que tiene muy buenas capacidades. No sé si quieres dar un mensaje final relacionado a finanzas o lo que tú quieras en nuestro programa. No, Iván, muchas gracias, agradecerte por la invitación, espero que hayan disfrutado de esta entrevista, que hayan analizado todas las cosas y cualquier tipo de persona, empresario, pyme, MIPE, emprendedor que desee capacitarse y elaborar presupuestos y planificación financiera exitosa, nos pueden contactar ¿a dónde? Al 963-75-2402, repito, 963-75-2402 y me pueden encontrar en todas las redes sociales, Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok, ojo, no bailo en TikTok, como Eric Zúñiga, consultor financiero, donde brindamos todo tipo de información y estamos aptos para poder ayudarles y dar un vuelco diferente a las finanzas de todos los emprendedores y empresarios. Excelente la información que nos ha brindado Eric, lo podemos encontrar en todas las redes, incluido en TikTok. Yo sí bailo en TikTok. Bueno, eso es todo en Argumentario, nos vemos la próxima semana, espero que este programa haya sido de su agrado.